Las grandes ganancias las tienen los que no hacen lo correcto necesariamente, ni manejan sus negocios de acuerdo a la palabra de Dios. Triste, pero absolutamente real. Los estudiantes en escuelas y colegios dicen que los más populares no son necesariamente los mejores estudiantes y que por lo tanto no vale la pena el ser bueno. Escúcheme, no se deje llevar por lo que dice la mayoría. Por lo general, las mayorías están equivocadas. Vale la pena el ser bueno. ¿Por qué? Primero, por razones internas. Usted no tendrá paz interior, tranquilidad interior hasta que interiormente tenga una bondad intrínseca. Usted se conoce usted mismo. Puede engañar a otros, pero no puede en realidad engañarse a usted mismo. Nosotros sabemos quiénes somos. Así que no podemos escapar de nosotros mismos. Aunque nos fuéramos a otra ciudad o a otro país, siempre estaremos con nosotros mismos. Nuestra sombra siempre estará con nosotros, aunque solo la podamos ver cuando hay luz. Siendo solo un jovencito, en alguna parte leí las siguientes palabras que me impresionaron. Tienes que vivir contigo mismo. Por eso debes aprender a conocerte y con el pasar del tiempo tener la capacidad de mirarte y evaluarte honestamente. Mientras el sol se oculta, no te quedes pensando en lo que pudiste haber hecho y no lo hiciste. Mírate a ti mismo con los ojos de una buena conciencia. Bien, vayamos al libro de los Hechos por un momento y veamos lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo cuando fue llevado frente al concilio acusado de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. En esos tiempos eso era un asunto muy serio, pero le acusaron además de varias otras cosas y había la posibilidad de que no solo permaneciera en la cárcel, sino de que perdiera la vida. Hechos 23, desde el verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué es una buena conciencia? Hechos 24:16 dice: y por eso procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso, mi amigo, es una buena conciencia. Una conciencia que no ofende a Dios ni a los hombres. Al respecto, un gran siervo de Dios dijo lo siguiente: una buena conciencia es la libertad interior y seguridad espiritual de saber que uno es transparente delante de todos y que nadie podrá acusarle de haber causado un mal. Una buena conciencia es el saber que si usted me conociera como yo mismo me conozco, aún así me respetaría. A veces me pregunto, si la gente me conociera como Dios me conoce, ¿me escucharía? Quiero decir, tengo esa clase de transparencia como para que nadie pueda señalarme acusándome de algo incorrecto. Esa es verdadera libertad interior, libertad espiritual. Pablo enfrentaba muy graves problemas, pero lo que le capacitaba para enfrentarlos sin pestañear siquiera es que no tenía que revisar su vida para saber si había hecho algo malo como para estar frente al concilio. Hay algo acerca de una clara conciencia que nos libera en tiempo de dificultades, que nos quita todo temor. Por el contrario,
Una mala conciencia siempre nos causará temor, miedo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es la primera en acusarnos. Cuando Dios caminaba en el jardín del Edén con Adán y Eva, y ellos desobedecieron y pecaron, ¿qué es lo que hicieron? Trataron de esconderse de Dios porque habían contaminado su conciencia. Y en vez de tener comunión con Dios, procuraron esconderse de Dios. ¿Sabe por qué algunas personas no quieren ir a la iglesia? ¿Sabe por qué muchas personas no leen la Biblia? ¿O por qué no oran? Porque tienen una conciencia que ha ofendido a Dios. La conciencia es como un juez interno que Dios ha puesto en nosotros, que nos acusa o nos exonera. No puede obligarle a usted a hacer el bien, pero sí le dice lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando su conciencia tiene razón, usted tendrá extraordinaria libertad. Después de su terrible pecado, David dijo en el Salmo 51:3, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Puede imaginarse lo que habrá sido para David el vivir de esa manera, sabiendo que había pecado y que ese pecado resonaba constantemente en su conciencia? ¿Cuántos sabían de su pecado? Cuando dos personas en su palacio hablaban confidencialmente, él no sabía si estaban hablando de él, criticándole, burlándose, condenándole. Una buena conciencia hará por usted lo que ninguna medicina puede hacer: darle paz, tranquilidad. Y cuando usted se ve en problemas y dificultades como el apóstol Pablo, podrá decir como él, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Segundo, por razones externas. Nuestras vidas influencian en los demás, para bien o para mal. Veamos 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué quiere decir Pablo? En otras palabras, él dice, yo no quiero hacer nada que sea causa de que otra persona tropiece. Diariamente sabemos por las noticias en radio y televisión las cosas horribles que suceden entre prominentes figuras religiosas. Eso literalmente contrista mi corazón hasta las lágrimas y siento una verdadera angustia interior. Yo francamente preferiría morir antes que ser una deshonra para la causa de Cristo. Cuando un árbol gigantesco cae en el bosque, no solo cae ese árbol, sino que en su caída va destrozando todos los árboles más pequeños que están en su camino. Y esa es una terrible tragedia. Haga la aplicación espiritual respectiva y entenderá por qué tengo mi corazón quebrantado. ¿Por qué ser buenos? Porque ni vivimos ni morimos para nosotros mismos. Para alguien, usted es el mejor o el peor cristiano que conoce. Usted es la única Biblia que está leyendo otra gente. Para muchos, el peor castigo en el infierno probablemente será el ver a su cónyuge, a sus hijos, a sus familiares y amigos en ese lugar de tormento por el ejemplo de vida que usted les dio. ¿Por qué ser buenos? Por razones internas, por razones externas y tercero, por razones divinas. Hay un Dios que desde su gloria nos mira. ¡Qué gozo el tener una conciencia que no es una ofensa hacia ese Dios! Cierto, hay tiempos cuando nos desviamos, cuando nos enfriamos espiritualmente, cuando las cosas que hacemos por el Señor parece que están reemplazando a ese Señor al que servimos. No sé de usted, pero a mí me ha pasado eso. Y entonces me dedico a estudiar más intensamente la palabra de Dios, a pedir el consejo de hermanos más maduros en la fe, aunque geográficamente estén distantes de mí. Y me humillo delante de Dios, y le entrego a Él mi salud, mi familia, mi trabajo, y le digo, amado Dios, si hay algo que no he rendido a ti, revélamelo. Y siento como si la luz de Dios me cubriera, y que nada separa mi alma de la presencia de Dios.
Y esa es más que suficiente buena razón para ser bueno. Así que, primero, ese es el propósito de la bondad. Segundo, el problema con la bondad. Francamente, mi amigo, el problema es que nosotros no somos buenos. Mire lo que dice Romanos 3:12. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y alguien me dice por ahí, pero pastor, yo doy para los pobres, yo dono sangre para la Cruz Roja, yo hago esto y eso y aquello. Pues mire lo que dice Isaías. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Pues lea los periódicos, mire las noticias en la televisión, observe lo que sucede a su alrededor, vea el comportamiento de sus hijos, es más, vea honestamente su propio comportamiento. Y si no le gusta lo que ve en usted mismo, menos le gusta a Dios. Pero no por eso Dios deja de amarle. La experiencia demuestra que podemos ser mentirosos y egoístas, y nadie tiene que enseñarnos a hacerlo. Somos así por naturaleza. A veces algunas personas como que deciden ser buenas. Veamos Jeremías 13:23. Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas. Eso significa que si un etíope puede cambiar el color de su piel, o un leopardo cambiar sus manchas, entonces nosotros, que estamos acostumbrados a hacer lo malo, podemos hacer lo bueno. No por nosotros mismos. Se necesita alguien sumamente poderoso para hacerlo, y solo hay un Dios todopoderoso. Tercero, el camino hacia la bondad. Veamos Romanos 7:18. Esta es una declaración de Pablo y dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿No ha tenido usted esa experiencia alguna vez? Ahora, cuando Pablo menciona la carne, no está haciendo referencia a la piel, los huesos, los músculos, los nervios, etcétera, etcétera, de nuestro cuerpo. Él se refiere a nuestra naturaleza adánica, que en la Biblia se la identifica como la carne. Y Pablo dice que en su naturaleza no existe nada bueno. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Se identifica a alguno de ustedes con esa situación? Y si usted me dice que no, con todo respeto le digo que usted es un mentiroso. ¿Cuántas veces se ha dicho, quiero hacer el bien, voy a hacer lo bueno, nunca más haré lo malo? Y al minuto siguiente, hace todo lo contrario de todo eso. El capítulo 7 de Romanos es un tremendo capítulo que muestra cómo el fruto del Espíritu trabajará en su vida y se transformará en la verdad que le dará esa transparencia, esa conciencia carente de ofensa hacia Dios o los hombres. Pablo pone en evidencia una interesante verdad que por lo general no nos gusta reconocerla. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice que su naturaleza adánica le empuja a hacer las cosas malas que él sabe que son malas y no quiere hacerlas. Pero en él, en su interior, hay algo horrible y espantoso que se llama pecado y vive una verdadera guerra espiritual. Verso 22 del capítulo 7. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En lo íntimo, en lo más profundo de su ser, Pablo ha nacido de nuevo. Ama a Dios, quiere servir a Dios. Ese era su gran deseo. Yo personalmente creo que Pablo era completamente salvo cuando escribió la epístola a los Romanos, y que en el capítulo 7 se describe a sí mismo como una persona salva que tiene que descubrir el camino de la victoria.
Así que vemos no solo su deseo, sino también su determinación. Por eso al final del verso 18 dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo no se ha rendido, no ha tirado la toalla, tiene la voluntad y la determinación de hacer el bien. Y quiero que note algo muy peculiar en esta porción de Romanos 7, los versos del 7 al 24. El apóstol Pablo, al referirse a sí mismo, usa pronombres personales, yo, mí, mío, más de 40 veces. Pero no solo eso, sino que utiliza la palabra ley más de 20 veces. Pero no menciona a Jesús ni al Espíritu Santo ni una sola vez. ¿Por qué? Aquí está Pablo, conocedor de la ley, pero sin ser salvo. Y luego vemos a Pablo ahora conocedor de la gracia de Dios, siendo salvo. Y esta circunstancia la podemos aplicar a muchas personas completamente religiosas, pero completamente perdidas. ¿Recuerda usted cómo se sintió cuando Jesús le salvó? Seguro que pensó, nunca más volveré a pecar. Y sin embargo volvió a pecar. Pero se arrepintió, pidió perdón a Dios y volvió a pecar otra vez. Y así vivió su vida espiritual por mucho tiempo. Caídas, tropezones, levantadas, más caídas, más tropezones, más levantadas, más arrepentimiento, a lo mejor unas lágrimas para el final volver a pecar. Y comenzó a vivir un círculo vicioso espiritual muy peligroso, con la diligente ayuda del diablo, quien le susurraba al oído, vamos, reconócelo, no eres salvo. Es más, eres tan pecador que no mereces ser salvo. Otras veces el diablo le hacía dudar de la existencia de Dios, porque si usted llegaba a convencerse de que Dios no existía, no tendría ningún parámetro espiritual, moral o ético para guiar su vida. Y llegando a ese punto, usted jamás sabría lo que es una victoria en el poder del Señor Jesucristo. Y no tendría necesidad de ir a una iglesia. ¿Para qué? El diablo le habría ya convencido de que la iglesia está llena de hipócritas, y le ha convencido además de que usted, aunque pecador, no es un hipócrita, y usted le ha creído al diablo. Y se vuelve un apóstata, destruyendo su comunión con Dios y descarriado de la voluntad de Dios. Pablo llegó hasta el punto de la desesperación espiritual. Sienta la angustia del apóstol cuando dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe lo que sucede con muchas personas? Leen Romanos 7 y usan ese capítulo como una especie de almohada para hacer descansar sus pecadoras cabezas. Y dicen, bueno, si el apóstol Pablo no pudo vivir una vida victoriosa, menos la podré vivir yo. Así que mejor me acostumbro a vivir con mi pecado. Escúcheme. El apóstol Pablo no se acostumbró a vivir con el pecado. Su experiencia no terminó con el capítulo 7 de Romanos. Siguió con el capítulo 8, describiendo la vida en el Espíritu. Usted no debe detenerse ni acampar en el capítulo 7. No es el lugar para sentarse o buscar una almohada para descansar. Pablo no solamente tuvo el deseo y la determinación que le guiaron a verse tal y como era, un miserable pecador. ¿Sabe que muchos de nosotros, aún siendo creyentes, necesitamos llegar a ese punto para darnos cuenta que por nosotros mismos, aunque seamos religiosos, no somos buenos? Y que debemos levantar nuestros brazos hacia el cielo con un profundo dolor en nuestro corazón y con ardientes lágrimas en nuestros ojos y exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Permítame relatar algo que no es fácil ni decirlo ni escucharlo, pero no por eso deja de ser verdad. Algunos eruditos bíblicos dicen que aquí Pablo está haciendo referencia a una de las más irónicas y bárbaras formas de castigo en esos tiempos, impuestas sobre un asesino. Cuando un hombre mataba a otro, tomaban el cuerpo del asesinado y lo amarraban al cuerpo del asesino, pies con pies, manos con manos, rostro con rostro. Así que el hombre vivo, el asesino, llevaba el cuerpo de su víctima. Al pasar de los días,
El cuerpo muerto se iba descomponiendo, pudriéndose, y esa podredumbre y putrefacción iba carcomiendo poco a poco el cuerpo vivo del asesino, hasta provocarle la muerte. Por eso los eruditos dicen que Pablo está haciendo referencia a esa terrible forma de castigo cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que está diciendo el apóstol es: ¿quién podrá librarme de este cuerpo corrompido que lo llevo a todas partes? ¿Quién podrá librarme de esta carne putrefacta que está contaminando y carcomiendo mi cuerpo? Mi amigo, esto no suena como un hombre que ha hecho de Romanos 7 su almohada para pecar. Aquí está un hombre que tiene un deseo, un hombre que tiene una determinación y que finalmente llega al punto de la desesperación. Y sabe que Dios quiere traerle a usted hasta ese punto. ¿Sabe cuál es el mayor problema de todos nosotros? ¿Sabe lo que la mayoría de nosotros pensamos? Nuestro problema no es que pensemos que somos demasiado débiles. Todo lo contrario. Nuestro problema es que pensamos que somos demasiado fuertes, que podemos hacerlo por nosotros mismos. Podemos cumplir con la ley de Dios y tratamos de cumplirla una y otra vez, y una vez más, y otra vez, y otra vez más. Y muchas veces fracasamos miserablemente. Pablo tuvo que llegar al punto que le obligó a exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Note que Pablo no dice ¿qué me librará?, sino ¿quién me librará? La respuesta a esta trascendente pregunta está en el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Pablo aprendió que la bondad no es el trabajo de la carne. Él dijo: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. La bondad es el fruto del Espíritu. Cuando usted deja Romanos capítulo 7 y entra en el capítulo 8, es como ir de la oscuridad a la luz, es como pasar de la noche al día, como pasar del frío al calor. En el capítulo 8 son prevalentes las palabras Espíritu y Jesucristo, o Cristo Jesús. Veamos Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En uno de mis viajes tuve el agradable placer de volar en uno de esos aviones gigantescos. Creo que les llaman Jumbo Jets, 747 o 757, cosa por el estilo. Pueden llevar más pasajeros que los que una iglesia pequeña tiene miembros. Esos aviones son realmente pesados. Si a eso se aumenta el peso de los pasajeros, el peso de las maletas y el peso de la carga que llevan, uno no puede dejar de admirarse y asombrarse de cómo esa monstruosidad metálica puede volar y mantenerse en el aire. Y ahí estaba en la pista esta maravilla del ingenio, de la tecnología y la capacidad inventiva de los seres humanos. Y ese avión, casi silencioso para ser tan grande, comienza a rodar por la pista lentamente al principio. Luego va adquiriendo más y más velocidad y de pronto, casi sin sentirlo, estamos ya en el aire. Y cuando alcanza la altitud necesaria, la llaman la altitud de crucero, da la impresión de que ese pesado avión estuviera inmóvil en medio de las nubes. Ahora, quienes saben del asunto dicen que para que esto suceda se combinan dos leyes: la ley de la gravedad y la ley aerodinámica. Ahora, aunque la ley de la gravedad nunca deja de trabajar, es la ley aerodinámica que libera al avión de la influencia de la ley de la gravedad. Y por así decirlo, de eso está hablando el apóstol Pablo. Hombres en la orilla, pero parecía que ninguno sabía nadar o nadie se atrevía a ir en rescate del hombre que se estaba ahogando. De pronto un hombre salió de entre el grupo de mirones y curiosos y le preguntaron: ¿sabe nadar? El hombre respondió afirmativamente. Entonces le pidieron que rescatara al hombre que se estaba ahogando. El hombre respondió que estaba esperando el momento propicio para hacerlo. El que se ahogaba ya no salió a la superficie, solo vieron el brazo que poco a poco fue desapareciendo en las aguas. Entonces el que sabía nadar se lanzó al mar
y después de algunos minutos regresó alando al hombre que se había estado ahogando, quien después de algunos minutos recuperó el conocimiento y poniéndose de pie se alejó de la playa. Pero de entre las muchas personas que habían observado todo este incidente, un hombre se acercó al hombre que había rescatado al que se ahogaba y le dijo: «Nunca he visto a nadie tan cruel como usted. ¿Por qué esperó hasta que ese pobre hombre casi se ahogara? ¿Qué mérito hubiera sido si lo que rescataba era un cadáver?» Y el hombre le contestó: «Mi amigo, hay algo que parece que ni usted ni los demás entienden. Yo no soy un nadador fuerte. A duras penas puedo nadar para salvarme a mí mismo. Si yo hubiera ido a rescatar a ese hombre mientras él tenía fuerzas, en su desesperación él se hubiera aferrado a mí, impidiéndome cualquier movimiento, y nos hubiéramos ahogado los dos. Por eso tuve que esperar hasta que él no ofreciera ninguna resistencia física. Entonces fue relativamente fácil para mí el salvarle». Mi amigo, qué extraordinaria lección, ¿no le parece? Puede ver la aplicación espiritual. Estamos ahogándonos en el furioso mar del pecado, y mientras más luchamos por salvarnos nosotros mismos, más rápido nos hundimos. Necesitamos que otra persona nos salve, y es Jesús quien viene a rescatarnos. Pero no podrá hacerlo mientras nosotros estemos batallando y luchando y creyendo que podemos hacerlo por nuestro propio esfuerzo. Cuando nos abandonemos completamente en sus brazos, Él nos salvará. El problema con muchos de nosotros no es que somos débiles, sino que creemos que somos fuertes. Peleamos, batallamos, luchamos, en vez de permanecer quietos y confiar completamente en el Señor Jesús. Ahora, supongo que cuando está viajando en ese enorme avión del cual hice referencia hace unos instantes, suponga que yo me hubiera aburrido, y debido a ese aburrimiento decidí que necesitaba un poco de aire fresco. ¿Qué hubiera pasado si abría la puerta del avión? Que debido a la ley de la gravedad, todos hubiéramos sido succionados hacia el exterior del avión, y ya puede imaginarse la tragedia, ¿verdad? Mientras usted esté en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Jesucristo le libera de la ley del pecado y de la muerte. En la actualidad a mucha gente le gustaría tener la experiencia de ser liberados del pecado y erradicar de una vez y para siempre nuestra naturaleza pecaminosa. Y como quieren conseguir esto por su propio esfuerzo, Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque Dios quiere, y es imperativo, que para conseguir eso usted habite en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted nunca tendrá la experiencia de un verdadero descanso, de una verdadera libertad espiritual, hasta que tenga una relación personal con Jesucristo. Pablo dice que lo había tratado, pero no pudo hacerlo, hasta cuando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús le dio la libertad de la ley del pecado y de la muerte. Y así vemos el deseo de Pablo, la determinación de Pablo y la desesperación de Pablo, y como corolario de todo esto, la liberación de Pablo. Pero note que para que Pablo llegara a este punto, tuvo que reconocer y decir: «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Anote al margen Gálatas 5, en donde Pablo menciona la obra de la carne. En el verso 22 dice: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad». ¿Sabe usted cómo ser bueno? Veamos lo que dice Filipenses 2:13. «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le dé el deseo y la dinámica, tanto y en cuanto usted permanezca en Cristo. El fruto del Espíritu es bondad. Aunque ya lo he mencionado en otros mensajes, permítame decir lo siguiente. Lo mejor que se puede decir de usted en su epitafio es: fue un buen esposo, o padre, o amigo, lleno del Espíritu Santo. O fue una buena esposa, madre y amiga, llena del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo podría entender y menos estar lleno de bondad? Si
Sé que usted ha tratado y está tratando de ser bueno o buena, pero escúcheme atentamente. Deje de tratar de ser bueno. Comience a confiar. Ni usted, ni yo, por nosotros mismos, podemos ser buenos. Porque nosotros no producimos ese fruto, solamente lo llevamos. Jesús es quien produce ese fruto y nos da el honor y el privilegio de que nosotros lo llevemos. Al respecto, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Buenos jefes, buenos ciudadanos, buenos amigos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted está cansado de su esclavitud a las obras de la carne, le invito para que tome la decisión de buscar la verdadera libertad en el Espíritu Santo y comenzar a producir las obras del Espíritu. Si ese es el sincero deseo de su corazón, ore conmigo la siguiente sencilla oración. Mi oración le servirá de guía, pero usted ore con sus propias palabras. Dios siempre escuchará su oración. Dios Todopoderoso, eterno, humillado me acerco a ti en busca de tu gracia y misericordia. Soy un pecador necesitado de tu perdón y tu guía. Amado Señor Jesús, reconozco que cuando entregaste tu vida en la cruz del Calvario, lo hiciste para pagar la deuda de mis pecados, para limpiarme, para sanarme espiritualmente. Gracias por amarme de esa manera. Este momento deposito toda mi fe en ti y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control completo de mi vida y pido tu ayuda para que me hagas la clase de persona que tú quieres que